Así concluye la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, una conferencia verdaderamente interesante. Estamos, obviamente recabando todos los datos de esta conferencia que en esencia tuvo más fuerza sobre lo que ocurre en Bolivia. Dije Venezuela hace unos momentos porque le preguntan al canciller Marcelo Ebrard por qué México sí reaccionó en cuanto a Venezuela y no en cuanto a Bolivia. Se lo vamos a estar comentando, pero antes de eso, permítame por favor compartirle esta pregunta muy importante que le hace mi compañero Rafael Herrera. Déjenme ver que la tengamos bien por ahí. Si es esa, sí, la pregunta que le hace mi compañero Rafael Herrera al canciller Marcelo Ebrard, para que yo se la pueda presentar en estos momentos, para que usted escuche esta pregunta que le hace don Rafita Herrera, muy importante sobre la oposición en estos momentos en México y su actuar definitivo y su apoyo a este golpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar y a ver esta pregunta. Muy buenos días, canciller, presidente, secretarios, Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Sobre el caso de Bolivia, me gustaría saber si se encienden los focos rojos de alerta, en este caso del gobierno y del presidente, al ver cómo la oposición aquí en México celebra este golpe de Estado. Se lo pregunto porque apenas hace unos días el presidente mismo sacó este tema tan importante. Muchas gracias, canciller. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana, que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente. Y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el ejército pida la renuncia de un presidente constitucionalmente electo y en funciones. Y es lo que estamos diciendo, y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales. Muchas gracias. A usted. Es importante que pensemos en todo esto. En efecto, en estas últimas horas, varios líderes de la oposición, el mismo dirigente del PAN, Marco Cortés, se expresan a favor de ese golpe de Estado, y con eso comenzábamos esta conferencia mañanera, nuestro análisis desde un principio. Con eso comenzábamos nuestros espacios aquí en Sin Censura, hablándole precisamente de esta situación, de cómo es que hay una neurosis mundial, tanto en medios de comunicación como en la opinión de otros países, que aseguran y dan a conocer la noticia en efecto de la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, dando un contexto de protestas después de las elecciones, sin resaltar en efecto que es un golpe de Estado. ¿Por qué es un golpe de Estado? No queremos sonar nosotros tendenciosos, ni estamos del lado de Evo Morales o del lado del gobierno mexicano. Queremos dejar eso muy muy claro aquí en Sin Censura. ¿Por qué es un golpe de Estado? Porque el ejército exigió ese golpe de Estado. El jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia exige la renuncia del presidente Evo Morales. Él la exige, se pide la renuncia. Si llega ya el ejército y le pide la renuncia a un mandatario, pues es evidente que es un golpe de Estado. Esta es una forma de amedrentar a una persona, a un político. En México y en los Estados Unidos, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. En México se establece de esa forma después de la Revolución Mexicana, pero recordará usted que también sufrimos una serie de golpes de Estado, los mexicanos, el último siendo el de Francisco I. Madero, en efecto, cuando toma la presidencia Victoriano Huerta. Esto porque el presidente no era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hoy en día sí lo es, y no se permiten este tipo de golpe de estados. Aquí el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues en Bolivia, por ejemplo, pues es ese jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que puede en cualquier momento convocar a su ejército para hacer cualquier cosa. Evo Morales era la cabeza del gobierno, la cabeza del ejecutivo, y de esa forma pues no tendría
ninguna injerencia directa sobre el ejército. Si de pronto llega el jefe de las Fuerzas Armadas y le dice al líder, al presidente, al mandatario, renuncia, pues tiene que renunciar. Es un golpe de Estado, no hay de otra. Esta no es una posición izquierdista, ni pro de la Cuarta Transformación, ni pro de la izquierda en Latinoamérica. Esto es lo que es no ser neurótico. ¿Qué es ser neurótico? Aquel que no ve lo obvio. Es un golpe de Estado, así de sencillo. Y así lo pregunta Rafael Herrera sobre pues si hay algún tipo de alarma, algún tipo de foco rojo, de alerta para el presidente López Obrador, al ver cómo esta oposición celebra el golpe de Estado en Bolivia. Yo le soy perfectamente honesto con esto que le acabo de comentar hace unos momentos sobre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No vería yo una problemática en esto porque el ejército le responde al presidente de la República y el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. En efecto, hay una idea absoluta en estos momentos del conservadurismo de retomar su fuerza en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, y se lo digo porque el partido Ultravox, el partido de ultraderecha, imagínese usted, para algunos neonazis de España, consigue 1/3 de sus cámaras. Ayer, imagínese, sí, queda todavía como presidente del gobierno el presidente que supuestamente también es de izquierda, pero este partido consigue ya muchos escaños en sus cámaras de diputados, este partido llamado Ultravox, un partido que es de ultraderecha, que para algunos es incluso neonazi. Y así se está formando esta situación en América Latina, en el mundo. Evidentemente hay ideas del conservadurismo que no quieren permitir los movimientos progresistas en el mundo y los ven como una amenaza. El fin de semana también liberan a Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, uno de los presidentes también más de izquierda de ese país, un presidente progresista. Lo liberan y pues bueno, tenemos esta... fue un fin de semana extremadamente raro para la democracia en este tipo de situaciones. Se lo repito, se convoca a nuevas elecciones, va a tener que ser esta senadora que queda la que sea la presidenta interina de Bolivia. Y vamos a estar muy pendientes. Permítame por ahora compartirle los momentos más importantes de esta conferencia mañanera. El presidente comienza dando a conocer su agenda, una agenda en la que pues dan a conocer el quién es quién de los precios de las gasolinas, de los gasolineros careros, punto número 1. Punto número 2, esta subasta de este fin de semana en la que consiguen vender a varias propiedades de narcotraficantes, vehículos, alhajas en el norte de la República, esto para el instituto para devolverle al pueblo lo robado. De hecho comentan que lo recaudado será destinado a instrumentos para bandas de niños en comunidades apartadas, comunidades pobres. También dan a conocer los avances en el aeropuerto de Santa Lucía y presentaron un video de Rocío Nale para que informe los avances en Dos Bocas. Esto fue lo mínimo de la conferencia mañanera, pero más adelante el presidente dice, reafirma que van a consultar para el Tren Maya, una situación verdaderamente importante. Van a consultar para el Tren Maya, pues como hay intereses creados, dice López Obrador, no quieren que suceda lo mismo que pasó con Santa Lucía. En el caso del Tren Maya, no quieren mezquindades, porque si no terminarían esa obra, dice el presidente, en este sexenio. Y de ahí le da la palabra a Marcelo Ebrard. Es una conferencia en la que solamente habla Marcelo Ebrard, por decirlo así. Responde una serie de preguntas, especialmente sobre Bolivia, pero también se habla de los LeBaron, también se habla de inmigración, también se demuestra una noticia falsa de la revista, disculpe usted, del periódico Reforma. Me dice don David que nomás nos quedan 5 minutos, pero no se preocupe porque seguimos, ya son todavía las 8:30. Y pues bueno, vamos... estamos viendo obviamente cómo vamos con nuestras transmisiones, no se preocupe, seguimos aquí dándole a conocer los pormenores de esta conferencia mañanera. Le decía que lo primero que destaca Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, es que lo que ayer se produce en Bolivia es un golpe de Estado.
Antes de eso, permítame darle un contexto absoluto de esto, algo con lo que nos quedamos don Rafael Herrera y un servidor con la palabra en la boca, porque llegó la conferencia y de inmediato comenzaron a hablar. Nosotros queríamos hablar de esta diferencia absoluta que existe en el caso de Evo Morales como líder de Bolivia y Angela Merkel, la canciller alemana. Quiero dejar muy claro la diferencia de la Cancillería alemana a la Cancillería mexicana. Para nosotros como mexicanos el canciller es el secretario de Relaciones Exteriores. En Alemania el canciller o la canciller es la cabeza del gobierno, es la que preside el ejecutivo. Tienen también un presidente, pero es la que preside el ejecutivo. Ese es el canciller de Alemania. Es un título, señoras y señores, que se ha detentado de formas distintas a lo largo de la historia de Alemania. Y le quiero dar el contexto porque Angela Merkel lleva un año más en el poder de lo que llevaría Evo Morales. Sin embargo, no ha habido evidentemente ningún tipo de pues oposición a que sea elegida, ¿no? Ella como la canciller de Alemania durante 15 años, ella va a asumir un mandato hasta 2021, si no me equivoco, 2022, y en Alemania decide el Bundestag, lo que viene siendo el Bundestag, que es como la Cámara de Diputados para México o la Cámara de Representantes aquí en los Estados Unidos, es quien elige al canciller alemán y es la cabeza del gobierno. Entonces, hay muchas expresiones por ahí de gente que no tiene ni idea de relaciones internacionales y que dicen, no, es que ya solamente es canciller, no te vayas por ahí, Toño. Sí, no solamente es canciller Angela Merkel, es la cabeza, señoras y señores, del gobierno. Y como cabeza del gobierno, Angela Merkel en Alemania lleva ya 14 años, lo mismo que Evo Morales aproximadamente, desde 2005. Asume la Cancillería el 22 de noviembre de 2005 y usted lo ve ahí, ya casi son 15 años de gobierno de Angela Merkel y mucha gente sale a decir, bueno, ¿cómo es posible que Evo se reelija y se reelija una y otra vez? Hay que ver también las cifras de lo que ha proporcionado el país, hay que ver también estas elecciones que la OEA contesta, la OEA no está de acuerdo con, sin embargo, en efecto, pues es que hay que revisar todo este tipo de cosas. ¿Por qué se lo digo? Porque comienza esta intervención de nuestro canciller, el canciller de los mexicanos, que ese es el secretario de Relaciones Exteriores, no se vaya por ahí, él es solamente el secretario de Relaciones Exteriores, no es ni vicepresidente ni nada, es un secretario del Ejecutivo. No tiene nada que ver con el puesto de la canciller, por ejemplo, en Alemania. Nuestro canciller, el canciller Marcelo Ebrard, el canciller de los mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, comienza su postura, su intervención, dando a conocer la forma en la que México está enfrentando esta situación. Dice que lo que ayer se produce en Bolivia es un golpe de Estado. El presidente López Obrador le da la palabra al canciller Marcelo Ebrard para que diera esa postura de México ante los lamentables hechos en Bolivia que culminan en la renuncia del presidente de ese país, Evo Morales. Y pues el secretario de Relaciones Exteriores asegura que como el ejército pidió la renuncia del mandatario, así como lo mencionábamos nosotros antes de que comenzara la transmisión, pues sí es un golpe de Estado. También comentó que México ya ofrece asilo a varios miembros del gabinete de Evo Morales y le ofrece asilo al mismo Evo Morales, pero no le han dado a conocer si en realidad va a buscar asilo Evo Morales en México. Antes de que comenzara la conferencia mañanera le estábamos comentando aquí en Sin Censura que muchos grupos del conservadurismo decían, como queriendo poner a Evo como un cobarde, decían que ha estado buscando asilo en Argentina y en Brasil y que ni siquiera le permitieron sobrevolar estos sitios. Aquí está la historia. La historia es el gobierno de México le abre las puertas a Evo Morales, no solamente las puertas de su embajada en La Paz, Bolivia, la capital de Bolivia,
sino que le abre las puertas de México para que sea un asilado político, para que se refugie en México. Evo Morales dice que no, él dice me voy a quedar aquí. Han habido intentos de arresto por parte de policías, dice Evo Morales. Yo me quedo, dice, en Bolivia. Esto para que se desmientan estas ideas que tienen muchos en el conservadurismo de que supuestamente está intentando huir. No, Evo Morales se ha quedado ahí en Bolivia y así ahí se quiere quedar. La verdad es que no, yo personalmente no creo que esa sea una muy buena idea para un líder de Latinoamérica como lo es Evo Morales, y con estas expresiones tan difíciles que tiene precisamente el conservadurismo. Yo no considero que sea una buena idea de Evo Morales. Pienso que como Charles de Gaulle, en estos momentos su país está siendo ocupado por un golpe de Estado. Charles de Gaulle deja Francia tan pronto toma Adolf Hitler París junto con su ejército, con los nazis, y tiene que dejar obviamente Charles de Gaulle Francia, se refugia en Inglaterra. Lo mismo debería ser, en efecto, lo mismo debería ser Evo Morales, debería buscar refugio en una nación hermana y desde ahí pues hacer esta resistencia en todo caso a este golpe de Estado. Él ya no es el presidente de Bolivia, renuncia para evitar una masacre, una guerra civil en su país, pero yo tengo conocimiento, entiendo que buscará también pues, ser parte de esta nueva convocatoria a elecciones. También se ha manejado que han estado atacando sedes diplomáticas mexicanas. Esto se lo plantean y se lo preguntan a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dice que afortunadamente la Embajada de México en La Paz, Bolivia, no ha sido atacada. Esa no ha sido atacada. Sin embargo, otras sedes diplomáticas sí. Y para ello pide la solidaridad de otros pueblos, la solidaridad para evitar este tipo de vejaciones. Sobre el asilo del presidente Evo Morales dice que todavía no tiene una respuesta, pero que las puertas de México están abiertas para el presidente. También dice que este golpe en Bolivia es un grave retroceso para la vida democrática, un grave retroceso para la vida democrática del continente. Esto pues le preguntan cómo está, cómo se ve, cómo ve México el golpe de Estado. Permítanme un segundo. ¿Cómo ve el golpe de Estado? México dice que pues es un grave retroceso para la vida democrática. También le preguntaron al canciller Marcelo Ebrard si el gobierno mexicano debe recibir algún mensaje sobre lo que ocurrió en Bolivia. Recibir algún mensaje, si debe poner sus barbas a remojar, por decirlo de otra forma. El secretario de Relaciones Exteriores le responde a la reportera que la solución de controversia simplemente debe ser pacífica y democrática, que ellos no están poniendo sus barbas a remojar. Es una idea que se maneja mucho en la conferencia mañanera. También, cuando le preguntaron al canciller si México reconoce a Evo Morales como presidente legítimo, el secretario de Relaciones Exteriores dice que sí, en su momento, tras ganar las elecciones, pues obviamente México reconoce a Evo Morales como el presidente legítimo de Bolivia, pero que ahora pues ya no es el presidente, pues presenta esta renuncia para evitar una guerra civil. Es cuestionado el canciller sobre la postura de México ante este gobierno golpista. Marcelo Ebrard dice que ellos no van a reconocer México no va a reconocer a un gobierno que se haga mediante las armas, mediante el golpe de Estado. Y bueno, de aquí siguen las preguntas, obviamente, sobre Bolivia. Evidentemente continúan las preguntas sobre Bolivia, pero el canciller Marcelo Ebrard obtiene dos preguntas que nada tienen que ver por parte de la reportera de Reforma. Y son preguntas interesantes. Una porque aclara y la otra porque devela un fake news de Reforma, con todo respeto lo digo. Mire, la reportera primero le pregunta al canciller Marcelo Ebrard sobre la colaboración del FBI en la investigación por la tragedia de la familia Levarón. Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dice que de hecho ya hay un tratado de hace muchos años de cooperación y asistencia mutua entre la Fiscalía de México y el FBI, que es de hecho México el que está invitando al FBI a acompañar las investigaciones, pero que ni pueden estar armados,
que no pueden celebrar las diligencias, que no van a reemplazar en la investigación, sino simplemente van a acompañar el proceso, como ocurrió con la masacre de mexicanos en El Paso, Texas. Así de sencillo. México está invitando. Y esto porque se trata de ciudadanos estadounidenses involucrados en el problema. Por eso es que el FBI puede acompañarlos, pero no van a tener ningún tipo de injerencia, dice Marcelo Ebrard. Y luego, bueno, esta es la parte que me llamó mucho la atención. La reportera de Reforma le plantea que esto de que los funcionarios públicos en México, los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, no están obteniendo seguros privados, es una mentira, le dice. Es mentira eso porque tenemos aquí datos de que millones y millones y millones y millones de pesos están gastando los diplomáticos en seguros de gastos médicos, en otros países. Y esta es otra cosa neurótica, ¿no? Vamos a verlo desde esa forma, vamos a platicarlo así, realmente, como es. Es algo muy neurótico. En efecto, todos los secretarios, funcionarios, políticos deben ir al ISSSTE, como dijo López Obrador que él mismo lo iba a hacer. Y él aseguró una y otra vez que en efecto se acababa esto de los seguros de gastos médicos privados para los funcionarios públicos, que había secretarías en las que se gastaban millones de pesos en estos seguros. Y Reforma saca esto de que cómo es posible que estén gastando millones o una cantidad X en funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues muy sencillo, señoras y señores. Si de pronto usted, por ejemplo, tiene la representación diplomática de México aquí en el Consulado de Chicago, ¿a qué hospital del ISSSTE van a ir aquí en Chicago? Pregunta. La representación diplomática de México en Chicago, aquí en el Consulado de Chicago, ¿a qué hospital aquí en Chicago del ISSSTE van a...? ¿Sé si hay hospitales del ISSSTE aquí en Chicago? Don David, ¿hay hospitales del ISSSTE aquí en Chicago? Ve a Chicago, por cierto, don David tiene la toma en estos momentos, no la tiene todavía. Bueno, estamos en una nevada horrenda en hablando de Chicago. Hablando de Chicago, queremos mostrarles rapidísimo, en unos momentos, si se puede, don David nos está haciendo el favor de poner la cámara, pero está una nevada gruesa en Chicago en estos momentos. Empezó a nevar anoche, a partir de las 8 de la noche, todavía seguimos en otoño, y mire usted, ya la va a poner en cualquier momento don David en pantalla, ya nomás, estas son imágenes desde nuestros estudios de Sin Censura aquí en Chicago. Aquí en Chicago, ahí tenemos esas imágenes. ¿Por qué le menciono Chicago? ¿Por qué le hago el comparativo de Chicago? Por la pregunta de Reforma, de que cómo es posible que el gobierno federal esté gastando en seguros de gastos médicos privados para los diplomáticos. Oigan, ¿y a dónde rayos van a ir? Si se enferman o si les pasa algo, ¿a dónde van a ir? ¿Se van a tener que regresar a México? ¿Al ISSSTE? Es ridículo. Es ridículo, es lo que le plantea Marcelo Ebrard. Dice, no, a ver un momento, es que estos que usted menciona, estos los que el periódico Reforma menciona, pues son diplomáticos que viven en otros países y obviamente pues no pueden tener ISSSTE en sus países, ¿no? En los países en los que están representando a México. Tienen que tener un seguro de gastos médicos del lugar y depende mucho del país. En Canadá, por ejemplo, la medicina es social, es para todos, sea uno extranjero o no. Lo mismo con Inglaterra, lo mismo con los países escandinavos. Muchos países de Europa tienen su medicina social, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, no. Aquí en los Estados Unidos es carísimo atenderse. Todos necesitamos un seguro de gastos médicos. Aquí no existe el seguro social, eso no existe aquí en Estados Unidos, eso nunca ha existido. Lo han intentado una y otra vez, pero no existe aquí. Todos necesitan un seguro social o pagan impuestos. Incluso existe el Obamacare, que es uno que proporciona, no directamente, es con intermediarios privados, proporciona el gobierno, pero si uno no tiene seguro de gastos médicos, se pagan multas, se pagan multas y todos tenemos que tener un seguro de gastos médicos, sea uno indocumentado, residente permanente, ciudadano,
lo que usted quiera, todos tenemos que tener seguro de gastos médicos, y así es como es aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. Y me imagino que es a lo que se refiere Reforma. Una vez más, haciendo notas sin tener conocimiento de causa de lo que está pasando, pues con sus fake news, todo con tal de golpetear, así de sencillo. Eso no es periodismo, pero bueno. ¿Se acuerda de esa reportera que le preguntó al presidente López Obrador sobre José José hace algún tiempo, sobre los restos de José José, y que muchos nos quedamos así de... reportera que pertenece no sé a cuál, le soy perfectamente honesto, lo estaba buscando ahora, no sé a cuál, porque nunca dice, pertenece a los medios tradicionales, nunca, no sé a qué medios sea ella, porque ni se para, ni da su nombre, como debería de hacerlo un reportero. Como ocurre, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, uno va a la Casa Blanca a una conferencia de prensa, se pone de pie, ni siquiera por respeto, es por hacer, se lo repito una y otra vez, un enlace de interlocución entre el entrevistado y el periodista. Se pone de pie, dice Antonio Ruiz, sin censura Chicago, etcétera, etcétera. No, bueno, no sabemos de dónde es, pero la recordará usted porque es la que hizo esa pregunta sobre José José en la conferencia mañanera. Y bueno, pues ahora dice, está convencida ella de que lo que ocurre en Bolivia pues es fraude electoral. Ya dice que es fraude electoral, que se trata de una persona que se reelige y se reelige refiriéndose a Evo Morales, ¿no? No menciona nada de Angela Merkel, nada de Angela Merkel, solamente de Evo Morales, para conocer la posición del gobierno de México al respecto de estas reelecciones. A mí me huele esta pregunta muy a estas posturas que tienen en el conservadurismo mexicano para asegurar que López Obrador se va a reelegir, cuando ya pues firma una carta notariada para decir que eso no va a ocurrir. Son 6 años y se acabó. México así tiene que ser, no es cuasi imposible, permítame el término jurídico, cuasi imposible modificar la Constitución para reelegirse en México, Eso sí es una realidad, pero bueno, es cuasi imposible. Le plantea esto al canciller Marcelo Ebrard sobre esta postura de México, y el secretario de Relaciones Exteriores dice que México pues simplemente es respetuoso de los procesos de otras naciones, que la mayoría de los países de Latinoamérica pues tiene reelección, eso es una realidad, algunos con límites y algunos sin límites. México ha respetado sus reelecciones y menciona, esto fue en mi opinión un friegaquedito, para no decir la peladez, ya que estamos, según me informan, en la octava, canal 8.1 para todo el Valle de México, y como es televisión abierta nos están viendo muchos chiquillos que no queremos que escuchen nuestras peladeces. No las digan, chamacos, no las digan, infórmense aquí en Sin Censura, pero no digan peladeces porque son chamacos. Bueno, dice, en mi opinión, como friegaquedito, le dice, bueno, pero cuando ocurrió esto de Honduras, nadie dijo nada cuando modificaron la Constitución para que se reeligieran. ¿O sí? Bueno, Ebrard explicó por qué México se expresa sobre Bolivia y no sobre Venezuela. La reportera de Bloomberg, del financiero Bloomberg, le pregunta al canciller mexicano que por qué en el caso de Venezuela no hubo posicionamiento de México, asegurando que no habría ningún tipo de intervención, y en el caso de Bolivia sí. Marcelo Ebrard responde que en el caso de Bolivia se trata de un golpe de Estado, así tiene que ser. Cuando con Venezuela se nos pedía como pueblo que no respetáramos la doctrina en Estrada y se reconociera un presidente que no fue elegido democráticamente, como lo es Juan Guaidó. Así de sencillo. Esto así lo plantea, que se reconociera ese presidente no elegido, y por eso es que México está buscando, en todo caso, que se permita dar a conocer esta situación. Por eso es que México está, en todo caso, oponiéndose y exigiendo justicia y una reunión de emergencia en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, ante este golpe de Estado ocurrido ahí en Bolivia. También le piden al presidente que dé un mensaje directo a Evo Morales, si es posible. Con eso cierra el presidente. No sé si lo podamos poner
señora Ceci, de este lado, para que la gente pueda ver el mensaje, porque me parece que es importante que podamos poner el último mensaje del presidente López Obrador. Es con lo que cierra el presidente López Obrador. Es el último clip que tenemos antes de este análisis. Si quiere, pásemelo acá y lo ponemos de este lado, con mucho gusto, y así lo manejamos. Pero es muy importante porque el presidente dice que él respalda en todo lo que dice Marcelo Ebrard, que él respalda en todo a su secretario de Relaciones Exteriores, que esa es la postura de México, esa es la postura de los mexicanos, que desde ayer reconoce al presidente Evo Morales porque prefiere renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos, que eso es muy importante, a quedarse en el poder, ¿no? Entonces, pues estamos en estos momentos, vamos a poner estas imágenes, vamos a ver esta última declaración, desde la pregunta que le hace el reportero, cómo concluye Marcelo Ebrard y, por supuesto, el presidente dando sus conclusiones. De Bolivia. Gracias, Luis Cardona, de la opción de Chihuahua. Es una pregunta para el presidente de la República, en el sentido de cuál sería su mensaje directo a Evo Morales, si lo invitaría usted a venir a México, y si en México se puede asegurar que estará bien, será segura su estancia aquí, si es que pudiera hacerlo, con todas estas reacciones de la derecha. Ya terminé. Bueno, dejo la palabra al señor presidente. Gracias, señor. Bueno, pues fue amplia la respuesta y la postura muy clara de México sobre el tema delicado de Bolivia. Para terminar con este asunto, decir dos cosas que responden a la pregunta del compañero. Primero, que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del gobierno de México. Como ya se trató el tema con amplitud, repito, hasta ahí vamos a dejar la conferencia del día de hoy y mañana continuamos, si les parece, porque nos consumió bastante tiempo atender este asunto. Mañana vamos a continuar nuestra comunicación. Además, va a estar informando de manera permanente. En el caso Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el transcurso posiblemente del día de hoy y mañana y todo el tiempo. Es un tema que amerita
un seguimiento, una atención. Y como aquí se expuso, se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio. Muy bien, muchas gracias. Así concluyó esta conferencia, como le decía, con este posicionamiento del presidente. Algo que llama la atención también aquí, que es muy importante, que no podemos olvidar ni ignorar, en definitiva, es que el presidente habla sobre esta reunión de urgencia, de emergencia que debe tener la Organización de Estados Americanos, la OEA. Una OEA que bien que se expresó cuando ocurrió la situación, la problemática en Venezuela, pero que ahora está calladita, y por eso saludo en estos momentos a quien estuvo ahí, no en la OEA, pero en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, a quien estuvo en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, a Rafael Herrera, y quien le realiza una pregunta al presidente. Rafa, tus impresiones, por favor. Hola, Toñito, te saludo y te saludo a toda la gente linda que nos está viendo el día de hoy. Muy buenos días. Vaya mañanera, creo que fue claro y contundente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay que fijar una postura. Qué bueno que hace este llamado para que se haga una reunión urgente con la OEA para que se fijen posturas. Creo que en ese sentido el presidente y el gobierno de México está haciendo un excelente trabajo. Es de preocuparse. Ayer lo platicábamos, ya hemos tenido diferentes puntos de vista y creo que hasta incluso con colegas dentro de la mañanera tuve diferentes pláticas donde es preocupante cómo la oposición en México pues realmente celebra este golpe de Estado, porque es un claro golpe de Estado al gobierno de Bolivia por parte del ejército. Por más que quieran ocultar o que quieran tergiversar la información, es muy claro este tema y pues desgraciadamente pues está llegando a estas circunstancias. El presidente celebra que el presidente o expresidente ya Evo Morales haga un llamado a votaciones y que se haga un lado para evitar en este caso pues una masacre, un enfrentamiento, un golpe de Estado, una guerra civil, si lo quieren llamar. O sea, realmente creo que se va a poner más candente esta situación. Esperemos que no llegue a mayores, esperemos que se haga esta reunión urgente en la OEA para que se fijen estas posturas y seguir hacia adelante, que el gobierno de Bolivia pues tenga certeza y que los ciudadanos pues tengan la oportunidad de volver a votar, Toñito. Sí, Rafa, yo tengo una pregunta para ti sobre esto que ocurre en la conferencia mañanera. Mira, yo sé porque he estado ahí contigo, que antes de la conferencia, pues en efecto, sean compañeros que a los que les caigamos bien o les caigamos mal, siempre existe pues este debate previo, esta plática previa que tenemos como periodistas, como corresponsales de la fuente, sobre los hechos del día. Por ejemplo, cuando yo estuve en la conferencia mañanera, hace ya algunos meses, fue uno de esos días en los que se dio a conocer esta lista de periodistas beneficiados como columnistas, imagínate tú, en tiempos de Enrique Peña Nieto, con millones y millones en publicidad oficial, y todos los corresponsales platicaban sobre esto. Yo te hago esta pregunta ahora porque este es un tema muy delicado y estoy viendo en muchos medios internacionales incluso que la noticia de esta renuncia de Evo Morales se está tomando como algo positivo. Se toma la renuncia de Evo Morales como, qué bueno, después de haber estado tanto tiempo en el gobierno, qué bueno, después de unas elecciones de las que se habló, se dijo que hubo fraude, según nada más la OEA, ¿no? Y algunos otros. Pero ¿cuál es la postura de esos reporteros, sean de derecha, sean de izquierda o de centro? ¿Qué están pensando? ¿Qué te comentaron antes de esa conferencia mañana y después de esa conferencia mañanera? ¿Qué es lo que opinan ellos? ¿Cuál es el pulso en estos momentos de lo que está pasando ahí entre los reporteros de la fuente? Te lo pregunto porque muchas veces sus medios no los dejan hablar. Yo aquí estoy expresando mi opinión. Para mí es una neurosis mundial la que se está viviendo en estos momentos. Es golpe de Estado. Es golpe de Estado, así de sencillo, no nos hagamos tontos. Es golpe de Estado. ¿Pudo Evo Morales modificar la ley? Sí.
Pudo haber estado mucho tiempo en el gobierno también, pero de que fue golpe de Estado fue de nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, Rafa. Te puedo decir que de 10, 7 es la misma opinión, Toño. El que es un golpe de Estado, el que realmente hay ahí intereses para que salga Evo Morales a de la presidencia. Hubo presión por parte de la derecha, dicen algunos que incluso hay intervención extranjera, que eso obliga a que Evo Morales renuncie porque las amenazas eran fuertes, los diferentes, se podría decir que atentados que ha tenido Evo Morales, pues desgraciadamente eso lo orilla a que después de que varios militares lo invitan, entre comillas, a que renuncie de la presidencia. Entonces los reporteros, la gran mayoría, lo ven como un golpe de Estado, sin duda alguna. Hay algunos que dicen, no, pero es que es una dictadura, que hubo fraude, etcétera. Bueno. O sea, en su mayoría lo ven como un golpe de Estado, Rafa. Desafortunadamente, estaba muy buena la plática con nuestro querido Rafael Herrera, estaba muy buena estas declaraciones que tiene Rafa, y es lo que le digo yo he estado también platicando con muchas personas, muchos periodistas acá en los Estados Unidos, allá en México, igualmente pues con gente que sabe del hecho, ¿no? Con politólogos, con sociólogos al respecto, y por mucho que, por ejemplo, la tendencia pudiera ser esa, Evo Morales estuvo determinado tiempo en el cargo, se habló de fraude, el pulso que tengo yo de lo que ocurre es que se trata de un golpe de Estado, y la mayoría de los medios no lo ven así. O sea, la mayoría de los medios lo están documentando, llevando, como si se tratara de simplemente una renuncia. Es extremadamente grave que el jefe de las Fuerzas Armadas de un país le exija la renuncia a un presidente. No nos hagamos tontos, eso es fundamental. Eso es fundamental. Este jefe de las Fuerzas Armadas le exige la renuncia al presidente. Estoy viendo si tenemos esas imágenes, y ya se las pasaron a don David del fin de semana, de cómo es que exigen, ¿no? Exigen. De hecho, yo tenía también unas imágenes por ahí de un militar boliviano que aseguró que tiene órdenes de aprender Evo Morales. Hay una serie de posturas, pero estoy buscándole esta declaración, en efecto. Estamos buscándole por ahí las declaraciones, todas las que tengamos, de Evo Morales, por supuesto. Aquí estoy buscando la del ejército. Pide renuncia de Evo Morales. Vamos a poner por ahí para que usted considere, ¿no?, este hecho que le está verdaderamente dando la vuelta al mundo. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones de Calimán, así se llama, Williams Calimán. Este es el jefe del ejército. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. Del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias. Muchas gracias. Así de sencillo. O sea, lo está pidiendo, mire usted, un militar, el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, como se diga, está pidiendo que renuncie el presidente. Pues eso no, golpe de Estado. Estaba buscándole yo las imágenes completas
Imágenes que, bueno, no fueran perjudiciales, por supuesto, para el copyright. Y estas fueron las que encontramos, pero así es como se pronuncia este señor. Y esto es un llamado a deponer. Esto es un golpe de Estado. Rafita, me estabas hablando hace unos momentos de los corresponsales de La Fuente y cómo es que en su mayoría, pues sí, se habla de un golpe de Estado ahí. Conclúyenos con esto, Rafita. Así es, Toñito, una disculpa, ya sabes cómo es aquí el internet en la Ciudad de México. Bueno, te platico que estaba platicando con uno de los reporteros de Argentina. Ven muy positivo este planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. La prensa argentina ven claro un golpe de Estado, no hay duda. La mayoría de ellos dicen que el 80 o 90% de la prensa liberal, vamos a llamarle así, lo ven como un golpe de Estado y que esto pues realmente pues no abona nada bueno a la democracia, no abona nada bueno a este bloque que quieren hacer en Latinoamérica y que pues realmente ven que muy positivo la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en México y que pues poco a poco se van a empezar a pronunciar otros mandatarios que esperemos que desaprueben este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado y pues es realmente lamentable lo que sucedió, Toñito. Sí, es una situación lamentable. ¿Sí me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí, Rafa? Sí, te escucho. Excelente, ¿no? Si te escuchamos desde el principio y la gente está comentando lo que nos dices, en efecto. Mira, lo lamentable de todo esto es la libre expresión de las ideas. ¿Y cómo es que cuando existe esta libre expresión de las ideas, para muchos esto es peligroso, difícil? Hay una distinta idea en Latinoamérica en estos momentos, usted le quiere llamar eje de progresistas, pues llámelo como usted guste, pero existe un eje distinto y esto no lo puede aceptar el conservadurismo que no tiene gente que los apoye. Tú has ido a esas marchas de fifís, así les llaman ellos, ¿no? Los mismos, las marchas fifís en la Ciudad de México. Más o menos, ¿cuántas personas consiguen en estas marchas? Unas 1,500, 2,000 personas aproximadamente, y ha ido bajando, Toño, hay que decirlo, han ido bajando las marchas fifís en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no hay argumentos, no hay realmente fundamentos para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo platicábamos anteriormente y me decía cómo ha cambiado el país, que antes los pobres eran los que se manifestaban y ahora son los ricos los que se manifiestan, ¿no? Así es, ¿no? Y se manifiestan con sus guaruras. Nos hemos visto en estas manifestaciones que van con gente que trabaja para ellos y que son muchos escoltas, imagínese usted. Esta es la realidad que se está moldeando en estos momentos en América Latina y también en el mundo. Que no se nos olvide que este fin de semana, en efecto, el partido de izquierda consigue dejar al presidente de gobierno en España, pero este nuevo partido, un partido de ultraderecha y que para muchos es neonazi incluso, el partido Ultra Vox, consigue 1/3 de los escaños en las cámaras de España. Es una situación que se repite en muchos lados, en Italia, en Grecia, en el mismo Alemania, en Reino Unido tienen un gobierno extremadamente conservador en sus cámaras también. Entonces, hay definitivamente una idea bipolar del mundo. Así como lo ha dicho el mismo López Obrador, o sea, nos seguimos enfrentando no a comunistas contra capitalistas o socialistas contra capitalistas, nos estamos enfrentando una y otra vez desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, entre conservadores y liberales, Rafa. Sí, exactamente, Toño, hay que decirlo con todas sus letras, realmente son dos polos opuestos y que se está dando en todo el mundo se está dando esta vertiente, a lo mejor de conservadores empiezan a surgir más en algunos lugares, a lo mejor liberales que están surgiendo también en otros países y que eso es algo normal de la naturaleza humana, hay que decirlo. Toda la historia hay dos
dos lados de la moneda, dos pensamientos donde, donde chocan, donde se unen, donde se tocan, y que eso es algo que está pasando. Ahorita lo vemos en Latinoamérica, cómo este sistema neoliberal poco a poco viene decreciendo, viene bajando, y que empieza de manera progresista los gobiernos de izquierda. Ya se había dado anteriormente algo fuerte en ese sentido, pero volvieron otra vez los de la derecha. Es algo que es un ciclo político de la vida que vamos a tenerlo siempre. Sin embargo, pues yo creo que lo importante es tener un sentido común a lo que es lo bueno, a lo que es ayudar a las personas, a sacar adelante a los más necesitados, a sacar a esas personas que tenemos que ir de la mano y jalarlos para ir juntos a ese progreso, a terminar con esa desigualdad, porque todos los seres humanos, todas las personas tienen los mismos derechos. Lo decía muy bien esta Meme Yamé la semana pasada, y estoy totalmente de acuerdo con ella. El pueblo somos todos, desde el más rico hasta el más humilde o el más pobre o el más necesitado, y todos tienen los mismos derechos. Hay que luchar por eso. Sí, no, definitivamente, no, es que esa es la parte que le ha faltado al mundo. Yo no tengo, ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, postura adversa hacia el conservadurismo. Opino que deben existir distintas voces en un gobierno, y si hay gente conservadora, pues está bien. ¿Qué es lo conservador? Es los que quieren dejar el status quo como está. Eso es conservar el status quo como era. Ese es el conservadurismo, por decirlo así. Y si hay gente que quiere estar todavía con eso, bienvenidos, esa es su idea. La libre manifestación de las ideas está bien. Sin embargo, creo que sí ha sido un movimiento que ha traído desigualdad, pobreza, hambre y problemática al mundo. El conservadurismo, en efecto, pues solamente voltea a ver a las clases más privilegiadas. El conservadurismo solamente ve por aquellos que tienen todas las oportunidades y les da más oportunidades. Es momento de la gente, es verdaderamente momento del pueblo, especialmente en una región tan problemática en cuanto a desigualdad como lo es Latinoamérica, empezando por México. Si hablamos, por ejemplo, de conservadurismo acá en los Estados Unidos o en Inglaterra, en Reino Unido, pues en Europa en general, pues nos vamos a dar cuenta que las diferencias son escasas. Por ejemplo, Rafa, público consentidor, aquí en los Estados Unidos se habla de demócratas y republicanos. Se dice que los demócratas son liberales y que los republicanos son conservadores. No es así. No es así. Los demócratas no son de izquierda aquí en los Estados Unidos. Los demócratas son conservadores moderados. Que nos quede muy claro eso. Y se lo va a poder explicar cualquier sociólogo, cualquier politólogo, le va a poder explicar esta realidad. Acá en los Estados Unidos no hablamos en definitiva de liberales. No hay liberales. Así les dicen ellos, ¿no? Los conservadores y republicanos dicen, es que son muy liberales. No son tan liberales, también tienen ideas hacia el conservadurismo. Son los demócratas los que tantas veces apoyan, por ejemplo, a los exiliados cubanos, que evidentemente están en contra de cualquier cuestión de izquierda en la región. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. ¿Hay izquierdas en Estados Unidos? Sí, pero no tienen fuerza en lo absoluto. En las elecciones pasadas, el Partido Verde era el partido de izquierda liderado por Jill Stein. Y Jill Stein pues, no obtuvo de ninguna forma ningún tipo de reconocimiento durante las elecciones. Era candidata independiente. Bernie Sanders, en efecto, pertenece ahora al Partido Demócrata, pero siempre ha sido independiente. Y él sí es de izquierda. Un Bernie Sanders sí es de izquierda y está buscando ser el candidato de los demócratas para enfrentar a Donald Trump en su reelección. Pero de eso a que quede él como el candidato lo dudamos muchos. Muchos sabemos que no va a ser así. Y lo ve uno en las encuestas, en esas polls como le llaman. Ve uno que es un Bernie Sanders al que no voltea a ver la gente. ¿Hay desigualdad aquí en los Estados Unidos? Sí. Pero aquí hay un salario mínimo muy fuerte. Aquí en Chicago se paga mínimo $13-14 la hora. Imagínese usted, aquí en Chicago, ¿no? Entonces, ¿hay brechas de desigualdad? Sí. ¿Hay pobreza aquí en los Estados Unidos? Sí. Pero donde es más fuerte este abuso de los que están en el poder es en
sitios como México y el resto de Latinoamérica, sitios que verdaderamente necesitan una política mucho más social que pueda enfrentar los problemas de la población. No sé qué opinas tú, Rafa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño, y fíjate, bien interesante hablando de pobreza. Cuando llegó Evo Morales, en 2006, fíjate, estaba la pobreza moderada al 60%, y hoy en 2018, datos oficiales, 34%. Pobreza extrema, 38%, o en el 2018, 15.2%. ¿Esto qué te dice? Quiere decir que su gobierno no fue malo, él fue a lo social, él fue a las causas, y eso, a final de cuentas, no sé qué pasó en esa elección, en la pasada elección, que lo vean como un fraude, cuando realmente pues se ve que ganó por la mayoría, y que ahorita pues lo están atacando por eso. Eso es lo que hace falta en el mundo, ir a las causas, reducir esa brecha entre los más potentados y los más necesitados. Y poco a poco se va a ir dando, siempre y cuando las políticas sean por el bien de cada ciudadanía, de cada pueblo, de cada país. Y se ha dado en diferentes partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también en diferentes partes de Europa, donde algunos le llaman socialismo, pero bueno, a final de cuentas se está dando algo positivo para sus ciudadanos, y eso es lo que hace falta en muchas partes en muchas partes de Latinoamérica, donde la mayor parte hay pobres. Simplemente aquí en México, el 52% de los mexicanos somos pobres. ¿Cuántos mexicanos están en pobreza extrema? Más de 7 millones de mexicanos en pobreza extrema. O sea, eso es lo que se tiene que reducir. Y yo creo que la postura del presidente en este sentido, de ir primero con los pobres, no hay duda de que se tiene que seguir haciendo, y qué bueno que se siga con estas políticas y que vengan más personas como el presidente de Argentina, que también tiene esa visión, porque le hace falta más a Latinoamérica este tipo de políticas, Toño. Sí, le hace falta este tipo de políticas, y le digo yo a usted, no tendría que ser extremadamente la política total de la izquierda o del progreso. No tiene que ser per se esa la política, ¿no? Pueden haber distintas voces y los gobiernos pueden estar conformados por distintas voces, pero si tenemos oposiciones chafas que que todo lo que diga López Obrador van a oponerse a, si tenemos este tipo de problemáticas en las que hay apoyos directos a un golpe de estado por parte de opositores mexicanos, pues nos damos cuenta que nuestra oposición no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni calidad social, ni calidad humana, ni nada. Así de sencillo. Y en estos momentos le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, conductor de este espacio y director de este espacio, Vicente Serrano. Vicente, ¿qué te pareció esta mañanera? ¿Qué te parecen los últimos datos? Vimos tu transmisión de ayer. Sabemos de tu preocupación, en efecto, por lo que está pasando en Bolivia, y que pues la verdad también para mí despierta las alertas en México. Te saludo con mucho gusto, amigo. Mi querido amigo Antonio Ruiz en los controles de la nave, muchas gracias. Pues, ¿qué me pareció la mañanera? Muy acertada la participación